acerca de varios temas: trastornos de herencia multifactorial, síndrome de Turner, Klinefelter y síndrome de Down. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? Una de las patologías que vamos a encontrar nosotros en nuestra vida diaria es la herencia multifactorial. Pero para ello tenemos que conocer algunos términos. Y también debemos de saber que algunas alteraciones genéticas pueden ser causadas por muchos genes y también por factores ambientales. Vamos a tener que, en este caso, podemos encontrar algunas patologías que en nuestra vida diaria, en los hospitales, vamos a encontrar, y no solamente allí, sino también en nuestros seres más queridos o familiares cercanos puedan presentar alguna de estas patologías. Por eso es importante también ahondar en esos términos. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué entendemos por multifactorial? El multifactorial se refiere a que no solamente los genes van a intervenir, sino también factores ambientales que van a producir algún cambio en un rasgo de un individuo. Algunas veces puede ocurrir que genéticamente venía el bebé en condiciones aparentemente adecuadas, pero el ambiente también puede cambiar o coadyuvar para que se realicen o se vean algunas alteraciones, como por ejemplo algunas malformaciones genéticas, algunos bebitos que nacen con algunas patologías que a veces no se sabe qué puede ser. Entonces se encuentran los padres muy apenados. ¿Por qué? Porque aparentemente venía bien su bebé, pero puede ocurrir algo que cambie también la parte genética o fenotípica de ese bebé. Entonces el ambiente juega un papel muy importante, pero no solamente eso, el ambiente, sino también el factor propio, estocástico del individuo. También juega un papel importante los genes. Por eso, muchos de nosotros, si vamos a la parte normal, también hay genes que van a jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque heredamos genes tanto de papá como de mamá. Y para obtener alguna de los rasgos o alguna de las características que presentamos, entonces también van a coadyuvar algunos otros factores para nosotros presentar algunos rasgos. Poligénico. ¿Qué es lo que entendemos por poligénico? Son rasgos en que se cree que la variación está causada. ¿Por qué? Por efectos combinados de muchos genes. De tal manera que vamos a ver que algunas características o algunos rasgos intervienen varios genes para presentar esos rasgos. De tal manera que muchos de los rasgos que presentamos están influidos por múltiples genes, además de los factores ambientales y también del factor propio del individuo, el estocástico. Todos estos rasgos son multifactoriales, o sea, intervienen muchos factores que van a cambiar las características o los rasgos en que venía el individuo. ¿Y cómo se puede medir? Mediante una escala continua. Y que generalmente se presenta
en una distribución normal en la población. Por eso es que nosotros podemos encontrar también algún rasgo multifactorial, el más común que podemos verlo nosotros, podemos encontrar la presión arterial. Si es que la presión arterial de nuestros padres o de nuestros progenitores está aumentado, cabe la posibilidad que nosotros los hijos también adquiramos ese tipo de presión. Y el ambiente va a jugar un papel muy importante, y no solamente la parte ambiental, sino también los constituyentes que son la dieta y el estrés. Ellos también van a cambiar el panorama, van a cambiar ese rasgo o van a modificar. Si es que nuestros progenitores tienen presión alta, el papá, la mamá, los hijos tienen predisposición a tener esa presión alta. Y si es que se cuidan con la dieta y disminuyendo el estrés, entonces la descendencia puede no presentar ello, pero lo tiene latente. Los genes también es un factor muy importante en esta parte de los rasgos multifactoriales. Vamos a poner también otro ejemplo. Vamos a ver en el caso de un paciente que tenga o una persona, la mamá, que pueda tener ojos verdes y el papá ojos negros. Allí también van a intervenir muchas, también van a intervenir en esto algunas características. En el caso de la talla alta, la talla baja o la talla mediana. Entonces allí también va a intervenir en factores multifactoriales. De tal manera que puede ocurrir que nuestros hermanos o la descendencia van a ver. ¿Pueden cerrar su micrófono, por favor? A ver. Están haciendo bulla. Entonces van a variar, va a variar también la talla, según la alimentación, si hacen ejercicios, la dieta. También el ambiente puede influir en estos casos, a pesar que es lo que pasó con los chinos, con los japoneses también. En una época tenían talla corta, pero posteriormente cambiaron. Se dieron cuenta que podían cambiar su talla, ser más altos. De tal manera que comenzaron a alimentarlos mejor, haciendo más ejercicios, teniendo menos estrés, de tal manera que en las competencias ya tienen presente en las Olimpiadas a muchos campeones, medalleros. Lo mismo ocurre también en diferentes países donde le dan mucha importancia también a esta parte ambiental y se puede modificar alguna de ellas. Aquí tenemos una foto de una distribución de la altura, o sea, del tamaño de las personas. Vamos a tener que la talla, en esta parte vamos a tener la talla baja, la talla alta, homocigoto, AA minúscula para la talla baja, homocigoto con 2 alelos, homocigoto para talla alta, AA,
y heterocigoto para talla mediana, A mayúscula, A minúscula. De tal manera que vamos a tener que aquí, en este caso, va a haber solamente un único locus de cada uno de ellos para las diferentes tallas, con los genotipos AA, A mayúscula, minúscula y A minúscula. ¿Para qué? Para las diferentes tallas. De tal manera que podemos obtener una frecuencia en la población, obteniendo en la parte central la media y a los extremos la talla baja y la talla alta. Vamos a tener también acá en este otro modelo de umbral, pero no comprometiendo a un único gen o a un único locus, sino comprometiendo aquí a dos locus o dos locis. De tal manera que ya no vamos a tener A minúscula, sino van a haber dos característicos, dos rasgos BB minúscula. A diferencia del anterior, en el anterior vamos a tener solamente un único locus, mientras que en este otro vamos a tener dos locus. O sea, van a haber más locus en este caso, de tal manera con la serie de recombinaciones vamos a obtener vamos a tener en ese caso en lugar de 3 van a haber 5. 1, 2, 3, 4 y 5. De tal manera que la parte central es la media y de la talla alta van a ser estos extremos y la talla baja hacia la izquierda. Y esta toda es la frecuencia de la población. Los genotipos que vamos a obtener van a ser los que se agrupan en estas 5 áreas. A diferencia del anterior, se van a agrupar en 3, con 3 genotipos. Mientras que acá se van a agrupar en 5 genotipos. Pero si nosotros colocamos más bien a mayor cantidad de población, entonces vemos la frecuencia también de la población y en una distribución de la altura de la población, tanto los bajos como los altos. Y vamos a obtener también acá una media, y este es el modelo multifactorial, donde vamos a encontrar en toda esta zona que forma una curva. Y ese es el modelo umbral, que es importante para nosotros poder discernir quiénes caen fuera de este umbral para decir que es o no alterado. Entonces van a ocurrir múltiples factores en cada uno de ellos, con un efecto, y cada uno de esos factores va a tener un efecto pequeño, pero que van a influir en un rasgo característico, en este caso de la talla. La talla, si es que podemos modificarle en algo nosotros, si es que tenemos la parte ambiental, podemos favorecer a que crezca más. O de repente una persona que no come bien, es desnutrida, entonces desde pequeño va a ser pequeño para edad gestacional, desde el nacimiento. A pesar que los padres puedan ser altos, y si es que la madre no se alimenta, también puede contribuir a una talla esperada. Lo mismo puede ocurrir también cuando nacen y cuando crecen, de repente ya no pueden alimentarse, no tienen dinero para alimentar bien y por lo tanto puede haber una desnutrición. Y sabemos que en la desnutrición los niños son más pequeños. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver
que quienes se encuentran más cerca al extremo de distribución presentan más genes y factores ambientales causantes de enfermedad y tienen más probabilidades de desarrollar esta alteración o esta herencia multifactorial. Vamos a ver el umbral. Acá tenemos nosotros. Este es el modelo del umbral. Cuanto más alejados sean, entonces puede caer donde en la parte de enfermedad. Y las enfermedades multifactoriales, presentes o ausentes, se cree que es necesario superar el umbral de susceptibilidad. ¿Para qué? Para que se exprese la enfermedad. Entonces hay una zona susceptible acá. Vamos a ver en este nuevo esquema de la susceptibilidad. ¿Qué es lo que vamos a ver? Aquí se muestran dos umbrales, un primer umbral y un segundo umbral. Pero ¿qué es lo que vamos a ver? En la parte superior vamos a ver a los varones y en la parte inferior vemos a las mujeres. Pero observen, si nosotros hacemos una separación, acá tenemos el umbral en las mujeres, que está más, lo vemos que está más alejado del centro, y en los varones está más cercano al centro y más alejado del extremo. De tal manera que vemos la distribución de susceptibilidad. Toda esta parte es la distribución de susceptibilidad, la parte que está coloreada o está oscura para una enfermedad multifactorial. Por eso decimos que para estar afectada por la enfermedad, una persona debe de superar el umbral de distribución de susceptibilidad. Puede llegar por acá, puede estar más arriba. Si es que supera, entonces va a ser la enfermedad. Aquí tenemos los dos umbrales, 1 y el umbral 2. De tal manera que en los varones es más bajo y acá tenemos las mujeres que es más alto el umbral. Este pedacito, acá tenemos en varones es más bajo el umbral y en las mujeres es más alto el umbral. De tal manera que en casos de las estenosis pilóricas también puede verse a los pacientes que se pueden enfermar, pacientitos que están en la UCI, que comienzan a vomitar, se le balona el abdomen, irritables, tienen que entrar a sala de operaciones en muchos casos, a veces no llegan a sala de operaciones, pueden fallecer, de tal manera que no hay una continuidad de ese píloro, se haya estenosado. Y puede ocurrir incluso la muerte de estos pequeños si es que no los salvan a tiempo. ¿Qué más vamos a presentar nosotros? También vamos a decir que por debajo del umbral la persona parece normal y está afectado por la enfermedad. Y también podemos decir que hay algunas otras enfermedades que desde el punto de vista multifactorial también presentan un umbral muy parecido a la estenosis pilórica. Y acá vamos a tener algunas enfermedades que la vemos nosotros muy seguido y en muchas ocasiones podemos salvarle incluso la vida si es que los tratamos a tiempo o a veces evitamos las complicaciones. A ver, dígame,
León Caico, ¿está presente? León. León Caico, Johan, Max. León Caico falta, no ha venido. López Vargas María, ¿ha venido? López Vargas. ¿Me escuchan, Lisette? ¿Están escuchando? Sí, doctora, sí se la escucha. Maita de la Cruz. Maita. Sí, doctora. ¿Alguna enfermedad que conozca desde el punto de vista multifactorial? ¿Alguna? Su micrófono está haciendo bulla. Dígame, Maita. ¿Qué enfermedades conoce multifactoriales? ¿Alguna que se le ocurre? A veces le podemos salvar. Si es que lo operan a tiempo. Mamani Chambi. Y vemos siempre ahí que hacen incluso propagandas. Bastantes campañas también. Manco, ¿cómo? ¿Qué dice? Mamani, Juan Carlos, Manco Tunqui, Méndez, Montalbán. Doctora. Sí. Doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho. Dígame. ¿Podría ser? Sí, ¿podría ser el cáncer? También es una enfermedad multifactorial, también es el cáncer, claro. Displasia de cadera. Displasia de cadera también. Diabetes mellitus. Defectos del tubo neural. También defectos del tubo neural. Así es. ¿Quién más me dice? No se escuchó. También labio también, fisura palatina, muy bien. Muy bien. Entonces hay algunas herencias multifactoriales que se reconocen en niños, a veces desde el nacimiento, donde les había dicho que hacían campañas también para los defectos del tubo neural, operación sonrisa también para las fisuras. Acá tenemos algunos ejemplos, nada más, son bastantes. Las fisuras palatinas aisladas son de herencia multifactorial. Defectos del tubo neural, pies ambos, algunas formas de cardiopatía. Otras en adultos hay cantidad de patologías o trastornos de multifactorial. Y podemos decir que en estos casos nosotros también podemos observar que no solamente están comprometidos algunos factores para coadyuvar, aumentar el daño en estos rasgos. La fisura palatina aislada, el defecto del tubo neural. Aquí sabemos que también podemos incluso prevenir algunas enfermedades como defectos del tubo neural. ¿Cómo? Con el ácido fólico. Pero este tubo neural, ¿qué es lo que tiene? Múltiples factores. El factor ambiente, factor estocástico, factor también genético. Puede haber una mutación de la metilente-tetrahidrofolato reductasa, mutación del cofactor B, de la vitamina B12. Podemos encontrar también aquí, en casos de algunas cardiopatías también, las fisuras aisladas. Y como ustedes habían dicho, en caso de los defectos del tubo neural, este de acá es incompatible con la vida, las anencefalias.
donde vemos a un niño sin calota y vemos una masa. Aquí en vez de cerebro tiene una masa rojo vinoso, blanda, donde no hay cerebro, no hay tejido cerebral o escaso tejido cerebral, con los ojos salientes, una faz diferente, ¿no? Con protrusión de los ojos, los pabellones auriculares rotados hacia atrás, displásicos. Y una de las características que se puede encontrar también, que las suprarrenales son muy pequeñas, hay hipoplasia de las suprarrenales. Todos los órganos son de tamaño normal para ese niño, pero dentro de ello la lesión severa va a ser en el cerebro. ¿Por qué? Porque no se ha cerrado el tubo neural. En este otro casito ya hay otro defecto. Mire, acá es a nivel punto 1 y punto 2, y acá en el punto 3, acá vamos a ver una meningoencefalocele, que puede también operarse a ese bebito si es que tempranamente se le detecta. Y podemos también evitar estos defectos si es que se ha tomado el ácido fólico o alimentos ricos en ácido fólico. Y se decía muchas teorías en relación a ello, comiendo verduras también frescas, están en todas las frutas también de diferentes colores, de tal manera que podemos nosotros evitar estos defectos. Y sí hemos hecho. En muchos países ya hay normas y disposiciones, acá también en el Perú, donde el ácido fólico va en el pan. Y en otros países también es una campaña grande, por eso ya no vemos muchos niños. Incluso había también el defecto a nivel de la columna en diferentes zonas de la columna, punto 3, 4, 5, en la región sacra coxigia, y muchos de ellos ya no podían caminar a pesar que lo operaban tardíamente. En cambio ahora no, rápido los llevan al centro quirúrgico, hacen una reunión multidisciplinaria. Allí en mi institución se reúnen los médicos y lo operan rápidamente al paciente. Antes no había médicos que operaban en la misma institución, sino los enviaban a otros lugares. Pero ahora sí, acuden todos los médicos, hacen una reunión para estudiar ese pequeño y rápidamente hacen el traslado. Ya hay un protocolo especial y así se evita que hayan niños discapacitados y en sillas de ruedas. Si es que la lesión es en la región sacra o en la región lumbar, pueden comprometer también si es que hay una meningocele sacra o de repente la región lumbar, pueden también operarlo y pueden afrontar y evitar así que ese paciente sea un discapacitado, y evitamos que tengan un defecto. Ya allí podría con rehabilitación mejorar y puedan caminar. Pero no solamente puede pasar eso, sino también puede hacer que haya también problemas de esfínter, pueden defecar solos, orinarse, no puedan caminar. Imagínense los padres como un niño esperado que le nazca con todos estos defectos. Por eso nosotros con la parte preventiva podemos evitar esos daños severos. Pero también pueden tener, se han encontrado algunos casos también que presentan alteraciones cromosómicas, algunos de ellos, o madres que han tenido diabetes con el antecedente también pueden tener estos defectos, por eso se dice multifactorial. O de repente pacientes que han estado consumiendo anticonvulsivantes pueden competir con el ácido fólico. O de repente también problemas a nivel digestivo, no absorben el ácido fólico a pesar que toman. Por eso se dice, ingerir 3 meses antes, durante y los 3 primeros meses de la gestación. ¿Para qué? Para evitar los defectos del tubo neural y de esa manera prevenimos. Pero lo principal, ¿qué es? La alimentación.
sana y la vida saludable. Entre las poblaciones también vamos a ver en adultos. Habíamos visto que lo más frecuente eran también el tipo de herencia multifactorial en los niños, especialmente cuando recién solamente se ha puesto algunas, por eso se puso malformaciones congénitas. Y en adultos vamos a encontrar gran cantidad de patologías multifactorial que se han puesto ahí, una de las más relevantes. ¿Y qué podemos decir? A ver, ¿qué me dice del alcoholismo acá? A ver, dígame, Muñoz Revilla Rosa. Muñoz Revilla Rosa. Muñoz. Presente, profesora. Muñoz, mire, acá hay una cifra, dice en Estados Unidos, porque esto lo han hecho de Norteamérica. Y dice, alcoholismo, 14 millones de norteamericanos son afectados, ¿no? Y el costo es de 185 mil millones de dólares para esa cantidad de personas. Ellos invierten. Dígame, acá en el Perú, ¿las personas presentan alcoholismo? Sí, doctora, hay también un número importante de personas que presentan alcoholismo. El alcoholismo se ve en muchos países, ¿no? En la mayoría de países, según mi opinión. Y Sí. obviamente esto, el alcoholismo desencadena, ¿no? Enfermedades, porque incluso, bueno, el alcoholismo, que es el consumo excesivo de alcohol, puede provocar alteraciones en nuestro sistema, ¿no? Incluso hasta, bueno, puede provocar la liberación de radicales libres y eso también desencadena trastornos. ¿Qué es lo que hubo una tesis de una colega que estudió el alcoholismo, pero en adolescentes en una zona de Villa El Salvador? Pero era increíble. Sacó una serie de estadísticas que me interesó mucho verlo y eso quería compartir con ustedes. Si es que en una familia hay personas alcohólicas, incluso hasta los niños ya están tomando el alcohol. Uno por imitación o de repente por curiosidad, pero poco a poco ya se hacen a ese mal hábito. Pero eso no solamente queda allí, el alcoholismo, porque puede haber un alcoholismo fetal. No solamente los adultos, las mujeres también pueden presentar niños con malformaciones por haber tomado alcohol. Por eso es que traigo este cuadrito y podría decirle que incluso causa retardo mental, síndrome de alcohol fetal, con una serie de cambios. Pero no solamente eso, encontró también a una de estos adolescentes, dice que desde pequeño se tomaba todos los ponchitos que dejaban allí en su casa, se tomaban los ponchitos y poquito a poquito, hasta adolescencia, se consumía alcohol. ¿Y qué es lo que pasaba? La familia disfuncional. O sea, comenzaron a pelear también papá, mamá, separados con otra mujer o los abandonaban. Entonces, muchas de las cosas también tienen que ver con el ambiente y pueden causar unos trastornos, unas alteraciones. También tenemos, miren, el Alzheimer, 4 millones a 90 mil millones de dólares. El asma, el cáncer, lo que ustedes también habían dicho, son enfermedades multifactoriales, donde podemos ver también varios tipos de cáncer que tienen que ver con los genes, pero no solamente con los genes, como nos habían dicho, sino también tiene que ver con la alimentación. Y aquí vemos también el cáncer de mama, cáncer de estómago, cáncer de colon. Imagínense, en cáncer de colon, personas se han encontrado también una serie de casos en cáncer de colon, que pacientes que sufren mucho de estreñimiento. Por eso también tiene que ver con qué, con la parte del ambiente,
comer muchas verduras, comer bastante alimentos que tengan fibra. Algunas otras alteraciones, antecedentes de familiares que han tenido cáncer. Es muy importante. Se estudió una serie de casos también de pacientes que tenían cáncer de colon ano rectal, donde presentaban cáncer del tipo de adenocarcinoma de adenocarcinoma y otros tipos de carcinoma epidermoide. Y se dice que el peor pronóstico es del adenocarcinoma. Y si es que tienen anillos de sello dentro de sus características morfológicas, ese cáncer va a ser mucho peor, que el pronóstico a 5 años es solamente de sobrevida de un 10%. Imagínense. Si nosotros tenemos familiares con cáncer, ¿qué tenemos que hacer? Conversar con la familia, conversar con los familiares, que se hagan su chequeo. ¿Por qué? Porque pueden estar predispuestos, pueden tener y detectar, y se le puede detectar a tiempo. Hay pacientes jóvenes, pueden ser de 40 años o más años. Entonces es importante, incluso todas estas otras enfermedades también son importantes. Las enfermedades cardiovasculares también tienen que ver. Porque si nosotros tenemos familiares con problemas del corazón o cardiovascular que han fallecido de infarto. A ver, Nina Quispe, ¿qué me dice Nina Quispe? Nina Quispe. Navarro, Mendoza. Sí, doctora. Navarro, Mendoza. Dígame usted, si es que usted tiene un familiar con problemas de infarto, ha fallecido o le ha dado un infarto, ¿qué cosa haría usted allí, en ese caso? Porque si es multifactorial, ¿qué cosa haría? Bueno, yo no he tenido familiares que hayan sufrido de... En un supuesto, si es que usted tuviese, en un supuesto, hágase la idea, nada más un ejemplo. Primero tendría que ver a qué ha conllevado, ¿no? De repente el ritmo de vida, alguna enfermedad que no se haya diagnosticado a tiempo y ver de qué manera puede perjudicarle, ¿no? Y según los síntomas o las enfermedades que haya tenido esta persona, yo podría ver de qué manera actuar, o de repente los medicamentos también, ¿no? ¿Qué medicamentos no... Poder decir qué medicamentos no se le puede aplicar a esta persona, ¿no? Porque también puede, en vez de ayudarle, puede empeorar la situación. A ver, ¿qué me dice Noriega? Noriega Vergara. Noriega Vergara. Ñaña Reyes. Ñaña Reyes. Está Ñaña Reyes. Ortega Chávez. Ortega. Sí, doctora, Pantoja buenas Ramos. tardes. Buenas tardes. Ortega Chávez. ¿Usted es Ortega Sí, Chávez? doctora Ortega. Sí, Ortega. Ya. Ortega, usted, vamos a suponer que usted tiene lo que habíamos conversado, un familiar. ¿Qué cosa haría usted que tenga problemas del corazón? ¿Qué haría? KG, doctora, electrocardiograma, exámenes auxiliares, troponina. Ya lo llevaría a un especialista, ¿no es cierto? Que tenga que ver con el corazón. Si usted se hace cardiólogo, entonces iría donde el cardiólogo. Si usted tiene algún problema, tiene que ubicar ¿qué? La causa. Pero que la causa, ¿qué puede ser? Tiene que ver si es que era un problema cardiovascular que era congénito, ha nacido así mal,
o de repente lo adquirió porque ha tenido una arteriosclerosis y de repente le produjo un infarto, ¿no? Ha ocluido algunas arterias y le produjo un infarto. Entonces, ¿qué? En la parte también ambiental. Aquí en el problema de la herencia multifactorial tenemos que ver la parte del ambiente, el alimento, el estrés, todo eso. Entonces, allí tenemos que incidir bastante. Muy bien. Después tenemos, entre otras patologías, insuficiencias cardíacas, anomalías congénitas, hipertensión, ictus, depresión y trastornos bipolares. Miren, en trastornos bipolares también ellos, cantidad de dinero, cantidad de personas están afectadas y también el costo que ellos invierten, ¿no? Les cuesta 44.000 millones de dólares allí en Estados Unidos. Ahora, no sé nosotros cómo estaremos, pero a lo que quiero llegar es de que como a enfermedades son como una pandemia. Mire las diabetes también. En casos de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, se invierten. En esta segunda hay mayor cantidad de gente, de personas afectadas, y también ellos le invierten bastante y el costo, también todo lo que se gasta son 100.000 millones de dólares. Entre otras patologías que hay es la obesidad. La obesidad es otra de las pandemias que existen ahora, desde bebitos, desde pequeñitos. Ya son obesitos, antes no se veía eso. ¿Por qué? Porque le dan chatarra, esa es la parte ambiental. Le están dando la galletita, que los chisitos, más fácil, pues son baratos, y le meten ahí para que coman los pequeños. Pero no solamente los pequeños, sino también los grandes. Son ricos, se lo comen. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la parte preventiva. Pero no solamente eso, también tenemos otras enfermedades, la esquizofrenia, la psoriasis. Mire, las enfermedades mentales. Tenemos también que es multifactorial, por eso es importante estudiar no solamente el ambiente, cómo vive la familia. En los casos de esquizofrenia, ¿hay familiares que han tenido antecedentes o no? Si es de tipo genético, ¿tiene esa carga familiar? ¿Cómo es el ambiente? ¿Es un hogar bien constituido? ¿Cómo vive? ¿Ha sido abandonado ese pequeño desde chiquito? ¿Ha sido recibido abuso? ¿Qué ha pasado? Entonces, todo eso tenemos que estudiar en estos casos y eso es muy importante. Y por lo tanto, todos tenemos que ver aquí. ¿Por qué? Porque estamos en salud, estamos estudiando la parte médica y por eso nos tenemos que preocupar. No solamente tenemos esas enfermedades, sino otras más, que conforme pasa el tiempo van saliendo otro tipo de enfermedad. Y en esta pandemia van a surgir cantidad de problemas también de que el médico, el psiquiatra tiene que ver. ¿Por qué? Por el encierro. Personas que han estado recibiendo tratamientos psiquiátricos se han empeorado, están aislados. Entonces es muy importante también la salud mental. Si hay salud mental, entonces vamos a tener va a haber mejor vida, no solamente para la familia, sino para la persona que sufre de este trastorno. Por eso es importantísimo. Muy bien. Ahora vamos a pasar también a ver otras patologías. Vamos a hacer un alto acá, un ratito, y vamos a estudiar otras patologías. Ya hemos hablado acerca de las enfermedades multifactoriales. Y ustedes pueden revisar en sus libros, también en la parte de genética pueden estudiar y pueden estudiar también en sus libros textos donde podemos encontrar varios informes de esto. He tratado de hacerlo lo más sencillo posible y qué es lo que se quiere, que ustedes aprendan lo más importante. Entonces acá vamos a regresar a algunas cosas. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? A ver, dígame. Pérez Acuña. Pérez Acuña. Pérez.
Sí, doctora. Teresa Acuña, ¿podemos prevenir estos defectos del tubo neural? Bueno, sí se podría evitar, doctora, ¿no? Pero depende mucho de el estilo de vida, ¿no? Que lleve la madre, ¿no? Ya que si... ¿Cómo podemos hacer la parte de la prevención en estos casos? Bueno, primero yo creo que sería muy importante de que las embarazadas, no sé, ¿no? Consuman, ¿no? En primer lugar, creo que ácido fólico, ¿no? Ya que eso permite de que... Así es, sí es ácido fólico. ¿no? Eso ayuda mucho a... Tiene que estar seguro, tiene que estar seguro. Exacto, los niveles de hemoglobina de la embarazada estén bien, ¿no? Y eso conlleve a que más adelante el niño nazca sano y fuerte, ¿no? ¿No, doctora? Bueno, en el caso de la anencefalia o defectos del tubo neural, no solamente va a presentar daño a nivel del cerebrito, sino a nivel de toda la columna puede presentar daño. A veces está abierta toda la columna, ese es raquisquisis cráneo, si es del cráneo, es cráneo, raquisquisis, todito abierto. Eso ya no se puede hacer nada, el antecedente de esta persona. Entonces tenemos que estudiar a esta madre. ¿Por qué le nació su hijito así? O este pequeño también. ¿Por qué nació así? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que vamos a tener ahí en este caso? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Siempre dándonos la mano a uno u otro profesional. Bien, ahora vamos a ver la parte de las fisuras palatinas. Acá vamos a tener también, en este caso, a ver, dígame, Jáuregui de la Cruz. Jáuregui de la Cruz. Jáuregui no ha venido. Emily. Javier Cruz. A ver, Yomira Rosaluz Cuellar Cárdenas. Yomira Rosaluz Cuellar. Bautista Pajuelo Daniel. Bautista, tampoco ha venido Bautista. Falta. A ver, Córdoba Villodas. Córdoba ha venido. Sí, doctora. Dígame, usted, ¿la fisura palatina es una enfermedad multifactorial? ¿Puede ser una enfermedad multifactorial? En algunos casos, doctora. Así es. También es, en forma aislada, puede tener solamente a veces, la fisura puede ser a nivel del centro del labio superior o de repente a ambos lados del labio y puede estar acompañada incluso de la parte del paladar y no tiene nada más, solamente eso. Entonces puede también, es otro de los trastornos multifactoriales. Lo único que se encuentra es la fisura. Pero no solamente eso, también podemos encontrar el piezamo, displasia de cadera, también hipertrofia del píloro. Todas esas patologías podemos encontrar. A ver, acá también vamos a tener nosotros que en el caso de la talla es también tiene herencia multifactorial o no. A ver, dígame, Cumupiñe, Kerili. Cumupiñe, Keili. Sí, sí. La talla baja, la talla alta, también tiene que ver con herencia multifactorial. Cumupiñe. Podría ser. También tiene que ver, porque tiene que ver con varios genes, lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, como ya hemos hecho
pequeño repaso, vamos a pasar ahora a tratar sobre otro tema que ustedes también ya lo han tocado anteriormente y que se ha hablado del síndrome de Turner. En el síndrome de Turner sabemos que es una alteración de los cromosomas. Y en esta alteración de los cromosomas, pues el más frecuente vamos a tener que es el cariotipo 45X. Hay una incidencia de 2.500 a 3.000 niñas nacidas. Y podemos encontrar desde recién nacidas, los podemos detectar. ¿Y cómo podemos detectarlo? A ver qué me dice Flores Portocarrero Wendy. Wendy, Flores Portocarrero Wendy. Wendy, ¿está presente? Margarita. Fuentes Chuquimango, Richard. Fuentes. Sí, doctora. Buenas tardes. Sí, dígame. Le estaba preguntando del síndrome de Turner. ¿Desde pequeños podemos detectar a un síndrome de Turner? ¿Desde recién nacido? ¿Sí o no? Creo que sí, doctora. Sí, podemos detectar desde recién nacida. También se Imagínense, puede hacer a través de la ecografía, ¿no, doctora? también a través de ecografía, pero cuando nace una bebita, si es que nace una bebé, entonces podemos examinar a ese bebé. ¿Y qué le vamos a ver? Que las manitos están bien hinchaditas, aumentados de volumen, y los piececitos también parece tan hinchados que parece que van a reventar muy, muy edematoso. ¿Por qué? Porque hay una éstasis de los linfáticos, ahí se ha acumulado líquido y sabemos de que eso va a bajar de a poco, puede ir bajando, pero cuando recién nacen están bien hinchaditos esos extremos de las extremidades, las manos y los pies. Incluso las uñas van a estar pequeñitas y podemos detectarlo tempranamente. Acá vamos a tener, un ratito, tenemos acá nosotros aborto. También podemos ver abortos. Muchos pacientes pueden abortarse también de estos casos de síndrome de Turner. Y vamos a decir que desde mucho tiempo atrás ha estado estudiándose al síndrome de Turner. Y la primera descripción que se hizo del síndrome de Turner fue Otto Uldrich. ¿Y en qué año fue? En 1930. Y él hizo una descripción en general, más que nada, de las características clínicas, que era talla corta, cuello alado, tenía problemas también para la menarca en relación a la menstruación. Pero después, en el año 1938, Henry Turner, que lleva su nombre, el síndrome de Turner, o de Turner, entonces lo describe ese fenotipo y dice que está asociado al cromosoma X, 45,X. Entonces, él ya lo describe, pero anteriormente ya habían hecho una descripción y él lo asocia al cromosoma X. El mismo Turner, ¿qué es lo que hace en 1959? Fue descrita la monosomía del cromosoma X como un trastorno cromosómico. Él ya lo coloca en un grupo o en esa categoría de las alteraciones cromosómicas. Lo ubica dentro de ese grupo. Mientras que Polanyi también posteriormente, mire, después de varios años, desde 1930 a 1954, se dedica más que nada a estudiar cardiopatías. Y como él estudiaba cardiopatías, veía algunos rasgos característicos descritos por Turner, pero le encontró además cardiopatía
y comenzó también a estudiar a todas estas pacientes que le llegaban, y le hizo, el Polanyi, les hizo también un examen de la mucosa oral, o sea, le hizo la cromatina a las mujeres y encontró que había ausencia de la cromatina sexual en estas mujeres, al igual que los varones había ausencia de la cromatina sexual, como nosotros sabemos, ¿no? De que una paciente 46 normal, ¿no? 46XX tiene cromosoma positiva, porque tiene 2 cromosomas X, pero estas pacientes con síndrome de Turner tienen un solo cromosoma X, de tal manera que va a ser negativo. ¿Y cómo sacamos nosotros? La fórmula, número de cromosomas X menos 1, entonces es igual a cromatina sexual, le da el número de cromatina sexual. Si tenemos un Turner que tiene un solo cromosoma X, 1 menos 1 igual a 0, entonces 0 cromatina sexual. Polanyi estudió a todos estos casos, pero no solamente, no conforme con ello, Polanyi también estudió a estas pacientes, a las mismas pacientes que tenían cardiopatía, también le estudió más que nada, hizo otros estudios para ver si ellos veían todos los colores. Y encontró dentro de ese grupo que había pacientes que padecían de esta patología, padecían de las 23 que estudió, 4 tenían la patología. En 1956, 2 años después, él sugirió que las mujeres con síndrome de Turner podían tener un cromosoma X. Posteriormente, en el año 56, ya con Charles Ford y Polanyi, hicieron el estudio de cariotipo, o sea, el estudio citogenético. Ya empezaron a estudiar una serie de casos y publican un informe confirmando que las mujeres de Turner eran 45,X. Mire cómo avanza la ciencia y poco a poco vamos entrando en ese otro mundo. ¿Para qué? Para hacer el examen citogenético a todas estas pacientes, y esa es una forma de comprobarlo. No solamente se queda en la parte clínica, sino también le hacen estudios con cariotipo. Y no solamente cariotipo, porque estudiaban también con cromatina sexual para detectar estos casos, que es más fácil, barato y se hace en forma rápida. Pero ahora como hay un control también de las drogas, control de los alcoholes, control de todo eso, al inicio por la Dinandro y posteriormente ahora otros organismos los están estudiando, entonces ya se evita tener problemas porque cuestionan todo lo que hay en los laboratorios y también ya escasean esos productos. Pero, sin embargo, ellos empezaron desde el año 56. Mire, ya estamos en el año 2020 y todos los hospitales no tienen exámenes laboratoriales para hacer citogenéticos, solamente algunas instituciones como el nuestro del Instituto Nacional Materno Perinatal. Y podemos también comprobar estos casos. El 95 a 99% de todos los embriones 45X mueren antes de nacer, o sea, son abortos, son abortados, casi todos. Miren, en su gran mayoría los síndromes de Turner, casi todos mueren antes de nacer, son abortados espontáneamente. Y se calcula que el 1% de todas las concepciones son mujeres 45X. De todo ese grupo solamente quedan 1% que los vemos nosotros a veces desde neonato o de niñas o jovencitas que no tienen menstruación o personas adultas que no pueden tener bebés, en muchos de los casos generalmente.
Y el 75% de todos los casos, el fenómeno de no disyunción, o sea, no separación de los cromosomas, se ha originado en el papá. O sea, son una serie de hallazgos que se encuentran en estos casos. ¿Y qué más se ve? Se calcula que el 1%, entonces, de todas las concepciones son mujeres 45X. Y 60-80% son monosomía X por ausencia del cromosoma sexual del padre. ¿Y cuándo ocurre? Durante las primeras fases de mitosis en el embrión o la meiosis en el padre. Entonces es tempranamente cuando se está ocurriendo la mitosis o la meiosis. Aquí tenemos muchos de esos síndromes de Turner se pierden en el aborto. Casi un 99% se abortan. Este es un abortito que tiene edema. Acá tiene también higroma quístico o pterigión coli, cuello corto, cardiopatía, sexo femenino. Está macerado porque haya permanecido muerto ya ahí, este bebé. Es lo que les decía acá. A ver, ¿qué cosa tenemos? Edema de manos. Bien hinchaditos sus deditos. Todito el dorso, aumentado de volumen. Su piececito, aumentado de volumen también. Sumamente edematoso. ¿Y qué más va a presentar? Entre otras patologías, el síndrome de Turner, una de las características, desde que nace es talla corta. Posteriormente se le encuentran algunas otras patologías como tórax ancho, mamas poco desarrolladas, ovarios rudimentarios, cortación de la aorta, malformaciones congénitas del corazón y sus grandes vasos pueden tener el síndrome. Por eso es importante, pacientes con síndrome de talla corta, pensar en síndrome de Turner, en las mujeres. Desde pequeñitas ya hay que avisarle a las mamitas cuando encuentran un bebé que tenga esta característica, la mamá también tiene que saber. ¿Por qué? Porque va a ir al colegio, está pequeña. Y en el colegio, pues, pueden hacer bullying los amiguitos. Por eso hablar con los profesores también se tiene que hacer todo eso. Aquí tenemos otro casito. ¿Qué vamos a tener acá? A ver. Mamani Chambi. Doctora. Dígame, Mamani. ¿Qué observa? No, doctora, ya. Bueno, yo observo que hay un puente nasal estrecho, parece por el punto de vista que hay una... Lo que marca el puntero, ¿qué cosa es? El puntero, bueno, supongo que está mostrando el cuello alado. Así es. Hay un pliegue, ¿no? Bien ancho. A veces es pequeño, casi no es perceptible, pero tenemos que Pterigion coli es secundario del higroma quístico que padecen los bebés en su etapa, en su vida intrauterina. Este higroma quístico se reduce y queda el cuello alado, ¿no? Acá vemos nosotros. Ese es un caso de un bebé, una pérdida en el que se ve el higroma quístico y edema en tórax. Ya eso creo que está cursando hacia una anasarca, porque lo único que faltaría que se edematice serían los miembros superiores e inferiores. Ya, entonces acá vemos que no solamente tienen estas características, sino también tiene problemas, una implantación baja de orejas, de pabellones auriculares. También vamos a ver acá una niña más grande, también con pterigion coli. Observamos tórax ancho, amplio, pterigion coli, pero menos visible que el anterior. Acá
observamos también un pectus excavatum, o sea, el pecho hundido. Acá hay una escoliosis a nivel de la columna. Incluso implantación baja de cabello. Acá también. Observen la implantación baja. Incluso a nivel, si ustedes doblan su mano y observen a nivel del cuarto metacarpiano, no se forma esa prominencia que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hay una hipoplasia del cuarto metacarpiano. Si hacen puño. Y entre otras patologías que vamos a observar en síndrome de Turner, van a ser defectos cardíacos congénitos. Que en un 50% el problema es de la válvula aórtica bicúspide. Y el resto, el 15-30% una coartación aorta. Por eso todas las niñas o las pacientes con síndrome de Turner tenemos que evaluar su corazoncito, tenemos que evaluar los grandes vasos. ¿Por qué? Porque pueden tener defectos cardíacos congénitos. Al inicio de repente no tienen, pero pueden hacer en el tiempo, o de repente se quedan así sin tener esos problemas. Por eso siempre se recomienda que continuamente también vayan donde el doctor. Pero no solamente sufren problemas del corazón, sino pacientes con esta patología en un 50% renales. Y otras alteraciones en diferentes de las partes externas que vamos a presentar, no solamente van a presentar sino también problemas a nivel de las extremidades, que podemos tener otras alteraciones como hipoplasia ungueal, uñas hendidas, donde la inteligencia de generalmente son normales. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? En un 50% van a ser 45X, mosaicismo en un 30 a un 40% y anomalías estructurales de los cromosomas X un 10 a 20%, que puede haber una deleción, isocromosomas, ya sea en el brazo P o en el brazo Q, las deleciones, las inserciones, otras anomalías estructurales. Que eso también podemos encontrar y pueden originar el síndrome de Turner. Normalmente, ¿qué es lo que encontramos? Que las personas normales presentan genes shock, que están localizados en la punta distal de los cromosomas tanto X como Y, en una región del cromosoma X que no sufre inactivación. Normalmente se transcribe 2 copias tanto en hombres y en mujeres, pero en el caso del síndrome de Turner en forma anormal, el gen CHOC está presente en una copia activa. Por eso es que se produce el síndrome de Turner. Y traducida al microscopio óptico podemos ver un solo cromosoma o alguna anomalía estructural en el cromosoma X. Lo más importante del síndrome de Turner, ¿qué es lo que tenemos que decir? Que el síndrome de Turner, en el transcurrir de su vida, tenemos que ir acompañándolo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al inicio con su mamá, recién nacidita, la mamá sabe, la protege, pero en el colegio no. Va a ser una de las primeras de la fila en el colegio y la van a molestar, la van a fastidiar porque es pequeña. Pero su inteligencia generalmente es normal. Pero cuando llega a la adolescencia y crece más, pasa más tiempo, no le viene la menstruación. Por eso es que muchas de las mamás acuden con su hija a la consulta,
porque no menstruan. Allí es donde a veces nunca han ido al hospital o no le han detectado síndrome de Turner y recién se le detecta en la adolescencia. O de repente se casa y no puede tener familia. Muchos de los casos no pueden tener familia y acuden por eso, porque se le encuentra con el examen cromosómico que se trata de síndrome de Turner. Entre otras patologías que vamos a ver, tenemos el síndrome de Klinefelter. Este es otro síndrome que también lo vemos ahí en el hospital. ¿Y qué es lo que ocurre? También lo podemos detectar tempranamente. ¿Y cuál es el más frecuente de los cariotipos? 40. Vamos a ver aquí. Sería 47. Acá ha habido un error. 47. Y vamos a regresar. Y van a ser pacientes con talla alta, brazos largos, van a presentar mamas prominentes, testículos van a ser pequeños, desde muy pequeños, desde el nacimiento pueden ser los testículos pequeños y continúan hasta la adolescencia pequeños. Aquí tenemos unos polimorfismos del síndrome de Klinefelter. Vamos a tener acá individuos con XXY, otros XXXY. Acá también. Acá tenemos con 4X más un Y, donde va a haber aumento del número de cromosomas. Y en estos casos la cromatina sexual es positiva. A ver, dígame. El asociamiento. Sí, doctora. Si tenemos un paciente que presenta acá 4 cromosomas X más un Y cromatual. ¿Cuánta cromatina sexual tendría este paciente? 4 cromosomas X, tendría 4. A ver. Dígame, González Grimaldo. Sí, doctora. González Grimaldo, ¿cuántos cromosomas X, cuánta cromatina sexual tendría este paciente que tiene 4 cromosomas X? 4. Habíamos dicho una fórmula. 3, doctora. Van a ser 3. 4 cromosomas X menos 1 sería 3. Este paciente tiene 2 cromosomas X. ¿Cuántas cromatinas sexuales tiene? A ver, Guaringa, García Guaringa. García Guaringa. Presente, doctora. Dígame. ¿Cuántos cromosomas X tiene este individuo que tiene 2 cromosomas X? ¿Cuántas cromatinas sexuales tendría? 1, doctora. 1, muy bien. 2 cromosomas X menos 1 es 1. En este caso, si hay 3, 3 menos 1, 2 cromatinas sexuales. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Conforme pasa el tiempo, a un bebito recién nacido le encuentran unos testículos muy pequeñitos. Entonces, sospechar que se trata de síndrome Klinefelter. En el transcurrir del tiempo, cuando va al consultorio, ese niñito ya crece, o de repente desde recién nacido no le palpan los testículos en las bolsas escrotales. Sospechar que se trata de síndrome Klinefelter. ¿Puede encontrarse?
en el canal inguinal. Puede encontrarse en la misma ingle o puede encontrarse en el abdomen. Y por lo tanto, puede también tratarse de un testículo en ascensor, sospechar que se trata de síndrome Klinefelter. Aquí tenemos un esquema. La posición de los testículos es en las bolsas escrotales. Si ustedes en la primera consulta le encuentran que el testículo se encuentra en el camino, en el trayecto prepúbico, y a la siguiente consulta le examinan y el testículo le encuentra en las bolsas escrotales o cambia de lugar, entonces pensar que puede retraerse este testículo. Puede tratarse de un síndrome Klinefelter. O de repente le encuentran en la ingle o en el abdomen. Entonces, ante esos casos, se tiene que sospechar que puede tratarse del síndrome Klinefelter. Por eso es importante estudiarlo y evaluarlo. Conforme pasa el tiempo, este niño que ya va al colegio, de repente la mamá no tiene tiempo, lo lleva a una escuela donde hay cantidad de niños, cuando no hay pandemia, por supuesto, y comienza a hacer problemas. Es un niño problema, pelea con uno, discute con otro. Entonces la llaman a la mamá y le dicen de que se está escuchando, por favor. Le dicen a los padres que su hijito tiene problemas. La profesora la llama porque no atiende la clase, está distraído, se levanta, pelea con los otros niños, o sea, no se concentra. Ante estos casos también sospechar que puede tratarse el síndrome Klinefelter, estudiarlo. Se tiene que estudiar a los niños. A veces le pegan porque no obedece, no es que no obedezca, sino que se distrae. También sospechar. Yo tuve un caso, recuerdo, también de que había, y no todos los síndromes Klinefelter son flacos, altos. También hay niños o pacientes que son gorditos, subidos de peso, obesos, y tienen síndrome Klinefelter. Fue a la consulta un jovencito adolescente de 13 años, con obesidad. Por la obesidad no se podía ni palpar los testículos, también su examen de cariotipo y tenía síndrome de Klinefelter. Y por eso es importante sospechar de algún caso. Si es que nosotros tenemos sospecha, mejor hacerle el examen clínico y hacerle también el examen del laboratorio. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en estos casos? También no solamente vamos a encontrar los dedos largos, también problemas en la cadera, vamos a encontrar mamas bien prominentes, y también no va a tener barba o va a tener escasa, el vello también de tipo femenino, ¿no? Vello púbico, y los testículos son muy pequeños. Entonces, sospechar ante estos casos. Y no solamente se encuentra este tipo de cariotipos, que es el más frecuente, 47XXY, sino también pueden haber polimorfismo, así como en el síndrome de Turner también puede haber mosaico, puede haber traslocaciones, puede haber lesiones o alteraciones desde el punto de vista estructural de los cromosomas. Por eso es importante hacer la detección. ¿Qué más? ¿Por qué más acude este paciente? Este paciente acude, ¿por qué? Más que nada acude cuando ya está adulto. Primero le hacen el examen, ya quiere tener hijos, no pueden tener hijos. La mamá le hacen el estudio a la señora, pero a la pareja no, está trabajando, que no tiene tiempo, pero cuando se le hace el examen resulta que el problema es el papá, es la pareja. El hombre tiene problemas, tiene síndrome Klinefelter. Y no pueden tener también familia.
Entonces son esas cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Otra patología que también vemos y que ustedes ya la conocen o como la conocemos, ¿no? Vemos en la calle a los jovencitos trabajando, pacientes que ahora sí se les hace el examen de cariotipo, ¿no? Y podemos encontrar el más frecuente es la trisomía 21 libre. Entonces se encuentran 3 cromosomas 21 en el sexo femenino y 47XY en el sexo, más 21 en el sexo masculino. Este es femenino, 2X con 3 cromosomas 21. Porque ha habido un problema, entonces también hay un cromosoma de más en el par 21. Pero no solamente puede haber esto, también puede haber translocaciones, puede haber mosaicos. Es importantísimo hacer el examen de cariotipo. En estos casos podemos detectarlos en todo el mundo, en todos los lugares, no solamente de espacio, lejanos, en las diferentes razas, diferentes continentes, diferentes clases sociales, y también muchos dinero pueden tener y pueden también tener sus hijitos con síndrome Down. Entonces esta anomalía cromosómica es la causa más frecuente que va a producir retardo mental. Pero podemos hacer algo por ellos. Así es. Y nosotros podemos encontrar algunos pacientes que aceptan a su pequeña. En este caso, una niñita también del hospital, de la maternidad, donde la mamá pues la tenía muy delicada, miren su ropita, muy bonita, con sus aretitos, bien cuidadita la llevaba. Pero el papá no la quería, la bebita. ¿Por qué? Porque era síndrome Down. La mamá solita fue al hospital sollozando de que no le aceptaba su esposo y que quería separarse. Entonces puede haber conflictos también. Por eso es importante explicarle también a la pareja, pero no acudía a la pareja. Se le recomendó que para la próxima cita tenía que acudir con su pareja, pero nunca acudió. La señora nada más empezó a ir y se le hizo todos los exámenes. Entre los exámenes que se le hace a cuando recién nace, pues son los generales, la hemoglobina, el hematocrito, el hemograma para ver si hay blasto, puede haber leucemia también. Se le colocan todas las vacunas, tienen que ir periódicamente para ver su peso, su talla, también examen de TSH, con el tamizaje neonatal también se hace para detección o del hipotiroidismo congénito, o puede haber otra patología también agregada. Por eso es importante hacerle los estudios. ¿Qué más va a tener? Va a tener epicanto, implantación baja de las orejas, una frente bien amplia, la nariz también plana. Va a haber muchas veces, también puede haber una lengua prominente y gruesa. Acá tenemos niñas más grandes. Algunas de ellas no se le ven muchas las características, pero presentan síndrome Down. Y conforme crecen, algunos niños, conforme van a la escuela, pero hay colegios pues, que tienen cupos para niños con síndrome Down, pero que no les dan la misma exigencia a ellos, sino más que nada para que sociabilice, para que sea más social con el resto. Ya más jovencitos, ya estudian algo que les guste, de repente alguna actividad donde destaquen. Puede ser deporte, puede ser también alguna actividad como ebanistería, o como ahora oficinista, o de llevar, porque ellos son bien voluntariosos cuando trabajan ahí. Ustedes no sé, los habrán visto también ahí en el supermercado. Quieren hacer las cosas perfectas.
y se molesta si le sale mal, por eso, y se estresan muy rápido, por eso no darle muchas tareas. Acá también están en la oficina, acá están también algunas actividades que puedan hacerla, pero yo recuerdo mucho a una adolescente también síndrome de Down, que trabajaba en una oficina, pero era la empresa de su papá, que como fin de mes aumentaba el trabajo, entonces se estresaba y la rotaban, la cambiaban de lugar. Pero tratan de hacer sus actividades. Conforme pasa el tiempo también pueden tener otros problemas oculares, problemas de oído, problemas dentales, problemas del corazón. Por eso se tiene que evitar que suban de peso, obesidad pueden presentar. Y todas las patologías de piel también pueden presentar. Por eso es importante que verlos, que estudien en algún lugar, que vayan a un lugar especial para que puedan desarrollar y desempeñarse. Tenemos una oficina llevando también su cafecito, mayores. Antes estos pacientes los recluían en un lugar y no los dejaban que tengan una actividad externa o que se relacione con otras personas y fallecían tempranamente. En cambio ahora, no, viven muchos años. Acá tenemos mayores haciendo una actividad acá en el servicio de genética, Marita. Está trabajando, está bailando, ella también vende sus productos, unas tejitas o zapatitos para los bebitos. Tiene varias medallas, bailando marinera con Diego Sotomayor. Acá es el auditorio en la actividad de síndrome de Down, donde tiene gran movimiento, buen movimiento, sabía bailar, sabía correr, ganaba medallas y se iba a ir a las Olimpiadas. Por eso es importante de que nosotros le demos bastante importancia a estas personas con síndrome de Down, para que ellos desarrollen mejor y tengan mayor presencia también, no solamente en su familia, sino alrededor de ellos. Acá tenemos con sus medallas una foto final donde hemos terminado, y lo que queremos resaltar es de que estas personas con síndrome de Down pueden desarrollar no solamente hacer esas actividades, sino también hacer otras acciones, ¿no? Porque ellos pueden desarrollarse en diferentes grupos, diferentes lugares, pero con ayuda también de los padres. Y muchas de las personas me decían, pero nosotros no tenemos dinero, tenemos que gastar. Ella y su mamá hacían actividades. En el hospital nos vendían a nosotros sus tarjetas para irse a las Olimpiadas. Y nosotros les colaborábamos, pues, ¿no? Comprándole alguna de sus tarjetas para que vayan. Tiene la suerte, pero otras pacientes, mamás, eran muy pobres, no tenían dinero. Y por lo que ellos hacían lo que podían dentro de su ámbito. Mientras otros pacientes con síndrome de Down acuden a un grupo de familias con síndrome de Down. Y todos no tienen los mismos recursos. Algunos sí pueden, incluso les llevan a clases particulares, mientras que otras personas no pueden asistir a esas actividades. Muy bien, eso es todo. Allí terminamos. La presentación. Sí, dígame. Doctora, tengo una pregunta. Doctora, ¿qué tipo de hallazgos patológicos
presentan los síndromes de Down. Por ejemplo, yo tengo entendido que, por ejemplo, uno de ellos es el hallazgo que el perímetro cefálico es menor, el peso también del cerebro es menor, tienen a veces problemas cardíacos, pero yo le pregunto, ¿cuáles son los más frecuentes? Más frecuente es la trisomía 21 libre que la encontramos en laboratorio. No, claro, pero esos ya son genéticos. Yo quiero histopatológicos. Pero desde el punto de vista, antes se encontraban incluso natimuertos. Se encuentran también desde abortos, hay óbitos fetales, muertes fetales, donde se encontraban niños con cardiopatía. Esa es la enfermedad, la patología más frecuente de estos pacientitos con síndrome de Down. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos que no solamente estos grupos de pacientes con síndrome de Down, sino todos los grupos de las alteraciones genéticas, como acondroplasia, también se juntan. Se juntan y ven que no son los únicos. Que no son los únicos allí en el mundo, sino que hay bastante gente. Por eso es que existen las asociaciones de los diferentes grupos, de los niños Turner, de los síndromes Down, de todas las otras malformaciones, las enfermedades raras, que son infinidad, que tienen que ver con todas las alteraciones genéticas, no solamente cromosómicas, porque la genética pues tenemos mendelianas, génicas, ¿no? Que pueden también presentar anomalías. Algunas presentan anomalías muy severas y otras presentan anomalías menos severas. Bueno, eso es todo. Más bien, vamos a continuar luego de un receso con el grupo para el seminario. ¿Ya? Lisette. Sí, doctora. Bien, Lisette, en 10 minutos, ya un receso. Ya, doctora. En 10 minutos nos encontramos nuevamente para